es un poco quitar ese estigma de que la ansiedad es algo que no debemos sentir o de que está mal sentirlo. La ansiedad, de hecho, es necesaria. Es La necesaria función hasta que cumple la ansiedad, que en sí, este caso tiene que ver con proyectar, eh, siempre que nos quedamos, como tú bien dices, en un estado que, bueno, pues que no nos haga sentir mal, ¿no? Sino que simplemente nos active para intentar anticipar qué dificultades podemos encontrar y cómo prepararnos para ellas. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenidos sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy está con nosotros Vanessa Pinto, psicóloga, voluntaria en Inspiranza. Hola Vanessa, ¿qué tal? Hola Rosa, muchas gracias nuevamente por la apertura y este espacio tan bonito y también a quienes nos escuchan. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que esperamos que sea del agrado y de utilidad para todos. Yo creo que sí, que cualquier persona que nos está escuchando, a ti que nos estás escuchando hoy, te vas a identificar con estas situaciones de las que vamos a hablar. Te propongo que recuerdes cómo te sentiste la última vez que te enfrentaste a un examen importante, a una prueba, no sé, quizás a esos exámenes de acceso a la universidad, a una prueba para una oposición, un trabajo importante, una entrevista. En esos momentos, por los que todos hemos pasado, es normal que asociemos a esas situaciones emociones relacionadas con el miedo, que nos sintamos con inquietud, con nervios, y que todo eso afecte no solo a cómo nos preparamos para un examen importante, sino sin duda también al resultado de esa prueba. Y de este tema, aunque a veces no hablemos mucho, como digo, es algo por lo que hemos pasado todos en algún momento de la vida. Supongo que a ti también te ha pasado, ¿no, Vanessa? Bastante, muy, muy a menudo, tanto en temas de exámenes como en temas de entrevistas. La verdad es que toda situación que nuestra mente nosotros asociamos como prueba o que alguien nos va a medir, a probar de alguna forma, nos genera una alta cantidad de estrés la mayoría de las veces. Y yo me acuerdo que, bueno, a mí me daba de todo, me daba insomnio, en mi caso se me quitaba hasta el apetito, o sea, Sí. era una serie de síntomas que sí recuerdo que lo pasaba un poco difícil a veces. Mm. Sí, es verdad que muchas veces esto llega hasta, bueno, a bloquearnos, ¿no? De muchas maneras, como tú dices, a paralizarnos. Me gustaría que comencemos a hablar, vamos a proponer un montón de ideas y de estrategias a las personas que nos escuchan para que puedan afrontar estas situaciones con más garantía o con un poquito más de calma, por lo menos. Pero ¿qué debemos entender de estos procesos, de por qué nos paralizan, de por qué nos hacen sentir así? Claro, mira, lo primero y como base es comprender cómo se da este proceso de la ansiedad y de qué se trata un poco, ¿no? Normalmente tendemos a satanizar el hecho de estar o sentirnos ansiosos. Pensamos que es lo peor y mucha de la información se basa, por lo general, en que evitemos sentir ansiedad. Entonces, imagínate, estamos usando palabras que a mi parecer son bastante radicales, como eliminar la ansiedad, ya no sentir ansiedad y te prometen muchas veces cosas que en realidad, primero, no son realistas y segundo, tampoco es sano porque la ansiedad, al fin y al cabo, igual que el miedo, igual que el enojo, igual que la sorpresa, la alegría, etcétera, es parte de todas aquellas sensaciones que nosotros experimentamos por el hecho de que son parte natural de la vida. O sea, para todo ser humano es normal y es positivo incluso sentir ansiedad. Entonces, un primer paso es un poco quitar ese estigma de que
la ansiedad es algo que no debemos sentir o de que está mal sentirlo. La ansiedad, de hecho, es necesaria. Es necesaria hasta cierto punto, en un grado moderado, al igual que el estrés y todo este tipo de sensaciones. ¿Por qué? Porque nos preparan para un contexto donde tenemos que un poco activar todos nuestros sentidos, ¿no? En un contexto de una prueba, ¿no? Nuestra mente activa esa sensación de lucha, de que estamos en una situación un poco tensa y hasta cierto grado esa tensión es la que nos ayuda a dar una respuesta más rápida y muchas veces más eficaz. Imagínate que nadie sienta ansiedad y que estemos así todo el día con aquella desmotivación y, ay, sí, todo me da igual y con aquella apatía. Entonces, en una situación que requiere una respuesta inmediata o que requiere que nuestros sentidos se agudicen y que empecemos a percibir posibles amenazas o posibles riesgos, no lo vamos a poder hacer porque es la ansiedad precisamente la que nos permite eso. Y aquí yo tengo incluso una anécdota un poco personal de cómo fue mi proceso de aceptar esta ansiedad. Yo también, como mencionaba un poco al inicio, pasaba mucho por este tipo de situaciones. A mí me daba mucho, mucho estrés, mucha ansiedad cuando tenía alguna prueba, porque tenía esta idea de que quería hacerlo bien y que quería bueno, tener la mejor nota y etcétera. También en las entrevistas. Y en un punto, por toda esta información, yo llegaba también a satanizar mi propia ansiedad. Yo decía, pero ¿por qué tengo que ser así? Y me sentía mal conmigo misma y como que me sentía culpable de sentirme ansiosa. Entonces, imagínate, todo esto se retroalimentaba. O sea, yo me sentía mal porque me sentía mal. Y eso a su vez me hacía sentir peor y eso se volvía Un como bucle ahí, un ¿no? bucle Muy terrible. negativo. Exacto, muy negativo y muy dañino para mí misma. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, con mucho ejercicio, también con acompañamiento de profesionales, con el hecho de también poderme informar más de este tema, comprendí que estas características mías de que a veces era un poco ansiosa, de hecho sí me ayudaban bastante en ciertos contextos. Por ejemplo, ¿qué tenemos muchas veces con la ansiedad? Vemos ciertas amenazas, ciertos peligros, y eso en un sentido positivo también nos ayuda a evaluar mejor ciertas situaciones. Claro, insisto, un grado moderado, pero por Mm. ejemplo, yo era de las personas que mientras, si estábamos en un equipo de trabajo, si alguien más estaba demasiado confiado en algo, o teníamos que organizar una actividad y todos estaban como, ah, sí, sí, solamente hay que hacer esto, esto de acá y ya eso sale rápido. Y yo decía, ya va, no, pero no es tan rápido, tenemos que considerar esto de acá, tenemos que prepararnos para esto porque puede pasar esto de acá, tenemos que tener este respaldo. Entonces, era mi ansiedad quien me estaba ayudando en un sentido positivo a ver todo eso, a evaluar, a ser más realista y eso nos ayudaba y me permitía aportar de mejor manera porque nos preparábamos mejor. Entonces, desde ahí yo empecé también a no, no tenerle tanto rechazo. A ver esa parte buena, lo que tú decías, ¿no? A esa función que cumple la ansiedad, que en Sí, este caso tiene que ver con proyectar, siempre que nos quedamos, como tú bien dices, en un estado que, bueno, pues que no nos haga sentir mal, ¿no? Sino que simplemente nos active para intentar anticipar qué dificultades podemos encontrar y cómo prepararnos para ellas. Y eso en el contexto, por ejemplo, de preparar un examen importante, sin duda es muy útil. así es, por supuesto. Es un poco tratar de quedarnos en ese punto medio en donde podemos utilizar la ansiedad a nuestro favor, pero por eso insisto en que un poco la clave aquí de entrada, por así decirlo, en un primer momento es también no manifestar ese rechazo total, no satanizarlo, no entrar en pensamientos radicales de que la ansiedad es lo peor o no sirve para nada o simplemente es algo malo 100%. No, no es así. La ansiedad se vuelve, esa ansiedad que nosotros rechazamos es cuando ya entramos en un punto donde, como bien mencionabas, nos paraliza o ya se sale de control o toma por completo el dominio de la situación en la que estamos. Y ahí es donde empezamos a resentir. Pero no es que la ansiedad por sí misma siempre va a ser negativa. Es algo que también debemos aprender un poco a aceptar y esa aceptación es la que nos va a traer también un poco de esa libertad, esa sensación de alivio. ¿Por qué? Porque incluso a nivel personal, yo cuando empecé a aceptar estas características fue cuando pude
entrar en una situación donde ya no tenía tanto control sobre mí. La ansiedad ya no tenía tanto control sobre mí a partir de que yo pude aceptar que existía, que la iba a seguir sintiendo y que eso no era algo que yo tenía por qué intentar eliminar al 100%. Mm. Y poniéndonos en la situación, Vanessa, de personas que ahora mismo estén precisamente en este proceso, ¿no? Preparando quizás, pues eso, pruebas de acceso a la universidad, un examen importante, una entrevista de trabajo importante. Vamos a hablar de cómo aprender a aceptarla, a controlarla, qué herramientas podemos poner en marcha en esos momentos previos, ¿no? En este proceso de prepararnos para ese día que tanto nos asusta. Claro, acá podemos hablar de diferentes momentos, como bien tú lo mencionas, y en estos días o estas semanas, momentos previos, algo que es muy importante es la preparación, por ejemplo. Prepararnos, pero prepararnos a conciencia. Y aquí no me estoy refiriendo necesariamente a que nos quedemos todo el día y todos los días pegados de la computadora, estresados y tensos. No necesariamente eso lo va a hacer mejor. Me refiero principalmente a que nos enfoquemos en la calidad del tiempo de estudio que estamos utilizando. Y para ello es importante que podamos emprender o utilizar ciertas técnicas que nos ayuden a aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. Entonces, no se trata siempre de que más tiempo es mejor, es hacerlo de forma más inteligente, de forma más estratégica. Aquí nosotros nos podríamos extender y de pronto igual lo podemos dejar para otro video de ver más al detalle ciertas técnicas que podemos utilizar para prepararnos. Pero por mencionar un poco algunos ejemplos, tenemos la recuperación espaciada, el repaso espaciado, que nos ayuda precisamente a poco no sentarnos en toda una tarde a querernos aprender el libro de texto o aprendernos todas las preguntas de la entrevista, sino pasando un día o pasando 2 días, poco a poco ir espaciando los momentos en los cuales repasamos la información y estudiamos. Esto nos ayuda un poco a prevenir justamente que se nos olvide tan rápido, porque si yo nada más me aprendo algo en una sola sentada, al día siguiente lo más probable es que Se eso ya fuma. no esté. Exactamente, entonces son técnicas que pues están bastante estudiadas, que están bastante demostradas de su utilidad y los beneficios que tienen. Y otra, por ejemplo, es la recuperación activa o active Mm. recall, que básicamente lo que nos ayuda es a tomar un rol mucho más activo en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué hacemos normalmente? Leemos, vemos el video y ya, pues nos quedamos solamente receptando la información, pero está demostrado que más allá de receptar la información, lo que nos sirve es hacer algo con esa información. Y allí es donde podemos internalizarla de forma mucho más efectiva. Por ejemplo, si ya terminaste de estudiar o de repasar un contenido, agarra una hoja en blanco y trata de ponerte, o sea, sin nada más, tú solito, solamente ponte a escribir todo lo que recuerdas y todo lo que has aprendido y lo que comprendiste de ese contenido que estudiaste. Hazlo de manera activa. Otra manera, por ejemplo, lo que yo uso mucho es cuando estudio algo, trato de explicarlo como si se lo estuviera explicando a un niño. Justo te iba a decir que yo hago eso también. Y si no tengo a nadie en casa a quien torturar pasándole la lección, pues a la planta que tengo en el estudio y cojo la planta y le cuento y le explico y así preparo Sí. también, ¿no? Cuando requiero de memorizar o de recordar cosas importantes. Claro, es que es súper, súper importante. Es un poco lo que hacen indirectamente los docentes, porque los docentes, Claro, imagínate, al dar una clase y al tú tener que explicarlo y que te hagan preguntas y que tengas que ahí es. explicarle de pronto a gente que no sabe nada del tema, eso te da una flexibilidad cognitiva y te entrena de una manera increíble, porque si tú lo puedes explicar, ahí ya sabes que realmente lo aprendiste y lo entiendes. Entonces, un poco eso. Y otra que también va de la mano y que yo utilizo muchísimo y no tienen idea de cómo me ha ayudado, es la simulación. Y esto sobre todo, ¿por qué? Porque a veces nos bloqueamos o la ansiedad nos bloquea, no porque no hayamos estudiado, no porque no nos hayamos preparado, sino porque quizás tenemos expectativas muy altas, porque nos ponemos a nosotros mismos mucha presión, porque no nos hemos preparado en cuanto a la logística del examen, no a los contenidos me refiero, sino a todo el entorno que conlleva dar ese examen o esa entrevista de trabajo o lo que sea. Entonces, algo
que a mí me gusta hacer es hacer la simulación tal cual, como que si estoy en el examen o como que si estoy en la entrevista, me siento, me pongo un timer, me pongo un cronómetro y me pongo a hacer como que si realmente estuviera en la situación del examen, quito todos mis apuntes, o sea, tal cual trato de hacerlo lo más realista posible. Y si voy a dar una presentación o una entrevista, también trato de hacer toda la simulación del caso, ahí pongo a mi familia, si no está mi familia, pongo los peluches, pero, pero un poco es eso para tratar de estar y acostumbrarnos a ese entorno de la forma más realista posible. Es muy interesante eso que dices también de prepararte para lo que ocurre ese día, no solo para la prueba en sí. Yo recuerdo que, bueno, hace muchísimos años pasé un examen unos exámenes oficiales de idiomas y demás y tenía que desplazarme a otra ciudad y a un sitio que no conocía. Y fui unos días antes a ver el sitio, porque pensé, como esperé a última hora y si ese día no sé dónde me deja la parada del autobús o no sé cuándo llegue qué tengo que hacer y entonces, bueno, pues me cogí unos días antes y preparé los horarios de autobuses, dónde me tenía que bajar, fui allí, vi el espacio, ¿no? Y eso la verdad es que me ayudó bastante también a estar un poco más tranquila por todo eso que podía pasar que me desconcertara, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto es algo que bien que lo mencionas, porque de hecho muchas personas lo hacen o lo hacemos, quizás no de forma consciente como, esta es la estrategia para la ansiedad, pero sí como una forma de disminuir la incertidumbre. Y yo digo que está bien, o sea, si podemos hacerlo, si algo es evitable, como yo bien decía en el episodio anterior que conversamos un tema similar, no se trata de que tengamos una expectativa que lo vamos a tener todo bajo control, pero, pero si nosotros somos personas que nos gusta planificar, nos gusta preparar y nos sentimos más tranquilas de esa manera, y hay cosas que razonablemente podemos hacer para Sí. disminuir un poco esa incertidumbre, está bien, o sea, es perfectamente válido que si a mí me genera menor incertidumbre poder hacer, como tú dices, el recorrido y ver dónde va a estar el aula o ver dónde va a estar el Claro. salón y no tener que llegar ese día, porque quizás hasta pienso que, ay, qué vergüenza, voy a llegar ese día perdida y no voy a saber ni dónde estoy. O sea, si eso me disminuye y me hace sentir más tranquila, es perfectamente válido y si es algo que puedo hacer o resolver en ese momento está en mi control, está bien. O sea, aquí tenemos que buscar un poco ciertas técnicas que nos funcionen a cada uno, no buscando el control total de las cosas porque ya hemos visto que eso no es posible, pero sí ciertas cosas que podamos evitar. Es perfectamente válido. Y aquí otro puntito, ya un poco para cerrar esta parte, que también es clave, aparte de la preparación, es también el tema de mantener ciertos hábitos antes de, porque no es lo mismo llegar a tu entrevista, llegar a tu presentación sin dormir, sin comer, y amanecido y con dolor de cabeza y aparte con dolor de estómago porque no comiste, que haber mantenido esos días, pues, ¿no? Tu rutina, donde has estudiado, donde, pues, has aplicado estas estrategias de manera inteligente y también te has cuidado en sí tu salud, has hecho actividad física. Todo esto es muy importante porque recordemos que va de la mano. Si ya tenemos un estrés cognitivo, no es la idea estresar más al cuerpo aparte con una situación tensa a nivel físico. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Eso, esas palizas, ¿no? Que nos pegamos a veces de últimos días antes de un examen, de mucho Sí. café, poco dormir y todas estas cosas, nada recomendable, ¿no? Sí, o sea, yo tampoco, aquí tampoco quiero pecar de un poco de idealista. Yo sé que suena muy fácil y suena muy como que es lo ideal, ¿no? Que debemos hacer, Sí. pero yo también estoy consciente de que quizás hay momentos donde, bueno, pasan cosas donde quizás no lo vamos a poder hacer perfecto. No se trata tampoco de que ahora nos pongamos esta presión de que tengo que dormir y cómo así no estoy durmiendo, porque como mencionaba antes, esta presión eh, produce un efecto contrario y nos hace sentir más tensos y retroalimenta más bien toda esa ansiedad que ya tenemos. Entonces, no se trata de verlo de esa manera, pero sí de ir poco a poco. O sea, si podemos disminuir un poco esa tensión, si podemos ir al gimnasio, si podemos salir a correr o a caminar o tomar un poco de aire fresco, tener momentos de espacio
donde nos centremos solamente en comer, por ejemplo, donde podamos dormir una hora antes o cuestiones así que podamos ir haciendo pequeños cambios, perfecto. Bueno, nos hemos preparado, genial. Hemos hecho repasos activos, le hemos dado la turra a toda nuestra familia y estamos súper confiados en que el conocimiento que teníamos que llevar lo tenemos perfectamente integrado. La noche de antes hemos dormido como bebés, como se suele decir, muy bien. Llega el gran día y nos enfrentamos a ese momento. Y ahí se desborda todo de nuevo, ¿no? Mi corazón se pone a palpitar o me pongo nervioso, mente en blanco, no recuerdo ni cómo me llamo. ¿Cómo podemos contrarrestar un poco esos nervios que, bueno, como decíamos antes, hasta cierto punto son perfectamente normales y necesarios para evitar esa catástrofe que se avecina, ¿no? Cuando se desencadena, ¿no? Esta consecución de síntomas, ¿no? Nerviosos. Claro, claro. Bueno, allí hay un poco también de poder identificar lo que vamos sintiendo, porque si bien, como mencioné hace unos momentos, es normal y es necesario y no vamos a poder evitar al 100% un poco de esa tensión, sí que es importante identificar si eso ya se está escalando demasiado, como tú dices, si me estoy ventilando, si me estoy bloqueando, ya eso se está yendo por otro lado. Y si estoy en ese momento donde ya entré al examen, donde ya estoy ahí sentada y estoy con la hoja enfrente y mi mayor miedo es que me vaya a bloquear y no vaya a poder hacerlo o no vaya a poder avanzar. Hay dos cositas que quizás podemos ir aplicando para tratar de regularnos. Ujú. Primero es un poco la respiración. Siempre hablamos del tema de la respiración, del mindfulness como prácticas que podemos ir aplicando en el día a día y ya lo hemos mencionado incluso también como estrategia, no solamente de acción en ese momento, sino preventiva y como un hábito que es muy saludable y beneficioso en muchísimos sentidos. Pero en ese momento en particular, si ya nos estamos hiperventilando y si nos estamos bloqueando, es importante un poco reconectar y calmar el sistema nervioso y eso lo vamos a lograr en primer lugar tratando de respirar. Podemos tomar respiraciones en las cuales inhalamos por unos 4 segundos, mantenemos el aire por unos 2 o 3 segundos y luego botamos lentamente por unos 6 u 8 segundos, por ejemplo. O sea, son ejercicios muy sencillos, o sea, en ese momento no se trata de que nos volvamos los maestros de la respiración, pero sí que podamos ir poco a poco tranquilizando el sistema nervioso porque estamos en alerta. Y otro punto, otra estrategia que incluso personalmente también me ha servido es, si en ese momento estamos rumiando, o sea, estamos con los pensamientos a mil, estamos pensando, ¿y qué me van a preguntar? ¿Y qué no me sé? ¿Y qué voy a salir mal? Y todo eso está pasando a millón en tu mente. Lo mejor que podemos hacer es tratar de volver al momento presente, aterrizar, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, conectando con cosas que hay en nuestro entorno. Se me ocurre, vamos a mirar, qué sé yo, todas las cosas rojas que hay en la habitación, que están a nuestro alrededor. O vamos a concentrarnos en las sensaciones que estoy teniendo en ese momento, en cosas sencillas, no tiene por qué ser algo demasiado trascendental, en mis pies tocando el piso, en lo que estoy mirando, cuántas sillas hay, podemos empezar a contar a nuestro alrededor, podemos enfocarnos en la luz, no sé, en nuestra propia respiración en ese momento, en lo que estoy viendo, si estoy viendo el escritorio, si estoy viendo mi lápiz, puedo intentar leer aunque sea la primera pregunta, un poco para romper esa inercia. Pero lo importante es que tratemos de volver al momento presente, de centrarnos, así sea en algo pequeño, en cosas pequeñas que están a nuestro alrededor y que nos puedan aterrizar y bajar un poco de esos pensamientos rumiantes. Esa es un poco la idea. Es cierto que nunca sabes cuándo va a aparecer o qué va a detonar ese momento cuando estás haciendo un examen. A veces al principio, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una ocasión, esto es muy típico también, seguro que le ha pasado a mucha gente que nos escucha, de ir relativamente bien, oye, mira, me lo sé, voy contestando y de repente llego a esa pregunta
de esto que recuerdas, sé en qué página estaba, en qué color lo había resaltado, o sea, lo visualizo todo, pero soy incapaz de traer esa información, ¿no? Y eso te provoca esa inseguridad y ahí ya todo empieza a derrumbarse, ¿no? Entonces, ser capaz, como dices, de volver al presente en momentos así, es importante, sí, es difícil, pero es importante. Hola, soy Steffi y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, un proyecto de Inspiranza, hecho por voluntarios como yo con todo el corazón. Tú puedes ayudarnos a crecer, es muy sencillo. Solo tienes que suscribirte al canal, compartir este episodio y dejarnos tu opinión en los comentarios. Y si tienes un momento, puedes pasarte por nuestra página inspiranza.org para conocer nuestra misión y descubrir más sobre Inspiranza. Y ahora sí, continuamos con el episodio de hoy. Sí, sí, totalmente. O sea, a mí también me ha pasado. Yo me acuerdo que, y desde niña, me acuerdo que una anécdota muy particular. Yo tenía que dar un discurso en mi graduación de preescolar, o sea, tenía como 5 años. ¡Wow! Ya Y un yo discurso ya recuerdo, con 5 años. sí, o sea, te ponían como, no sé por qué me escogieron, la verdad yo ni entendía nada, yo solamente sé que me dijeron, mira, apréndete eso, que tú tienes que hablar en la ceremonia, Bueno, y yo, bueno, está bien. Y yo recuerdo así, tal cual me pasó como tú dices, o sea, eso sí se me quedó grabado. Yo me aprendí eso, mi mamá se ponía conmigo a como a ayudarme a practicar, y yo me lo sabía todito de memoria, no era tan largo tampoco. Y no sé qué me pasó ese día cuando me tocó efectivamente pasar, me quedé en blanco. Creo que dije la primera frase y luego me quedé así. ay, O pobre, sea, tan pequeña además. claro, yo no ni entendía, pero no sé, es como que me bloqueé, me paralicé. Y bueno, obviamente en ese momento tampoco sabía estas técnicas Claro, o todo lo que claro, significaba, ni siquiera entendía quizás lo que me estaba pasando, claro. Ni tenías la pero experiencia de vida, ¿no? Que se tiene en otros momentos, tampoco, exacto. claro, Exacto, o sea, imagínate, entonces por eso digo, nos pasa cuando estamos niños, nos pasa cuando estamos adultos, nos puede pasar en sí. cualquier momento, así que es importante también tener ciertos recursos bajo la manga para tratar de salir de ese estado de bloqueo. Claro que sí. Bueno, pues ya hemos salido del estado de bloqueo, terminó el examen. Sea cual sea el resultado, el que esperábamos, mejor o peor, ahora viene qué pasa después, cómo gestionamos todo eso que nos ha ido ocurriendo mentalmente, emocionalmente, ¿no? Eso que nos ha llevado a unos estados tan intensos, cómo gestionamos qué ocurre después de esta tormenta, ¿no? Emocional. Claro, acá venimos en una fase post examen o post entrevista o presentación, lo que sea, y ¿qué pasa? Que a nivel interno, nuestros neurotransmisores, todas esas sustancias que se activaron, el cortisol, la adrenalina, etcétera, cuando estábamos en esa situación de tensión extrema, de un momento a otro al salir, pues se nos viene el bajón, o sea, hay una caída repentina, incluso lo podemos muchas veces sentir así casi que inmediato, o sea, entregamos la prueba, el examen o salimos de la entrevista y ya es como que se nos cae todo el Bajón, cansancio, la bajón. pesadez, el bajón absoluto, todo lo que no dormimos en la semana, lo que no comimos, o sea, el estómago nos empieza ahí a dar golpes. Es una cosa increíble lo que es la mente y el cuerpo humano. Y lo primero y principal allí es atender a esas necesidades básicas que hemos estado muchas veces dejando de lado por la situación de ansiedad y por la tensión en la que estábamos. Entonces, si queremos sentarnos, porque por ejemplo muchas veces, ¿qué pasa después de los exámenes, de las entrevistas? Empezamos de una, ¿cómo lo hice? ¿Y en qué me equivoqué? Y empezamos otra vez, podemos fácilmente caer en otro bucle, en otra situación de estrés y por algo que en ese momento no vamos a evaluar con claridad, porque estamos cansados, estamos agotados, ya hemos sometido a nuestro cuerpo y a nuestra mente a una situación altamente estresante. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomiendo y que también yo aplico? Al salir, trato primero de descansar. O sea, si no he dormido, me voy directo a la casa y A trato de dormir. sí, a comer y a dormir. O sea, trato de comerme, bueno, yo personalmente trato de comerme algo rico, como que algo que me guste, mi comida favorita. Si puedo darme algún gusto en ese momento, lo hago.
descansar, dormir, también tener un momento como de descargar un poco todo lo que hemos venido pasando, hablar con alguien de confianza, por ejemplo, tener un momento de hacer una actividad que nos guste, jugar, salir al parque, o sea, desconectar un poco de todo lo que venimos pasando. Y ahora sí, con la mente bien en frío, más en calma, podemos realizar una evaluación de nuestro desempeño o de la experiencia que tuvimos como tal, podemos un poco recordar y ver, y ahí sí, estando más tranquilos, más en frío, podemos ver de forma más objetiva si de pronto las estrategias de estudio que apliqué me sirvieron, si siento que me funcionaron, cómo me sentí durante el proceso, si hay algo que pude haber hecho mejor, si hay algo que aprendí. Todo eso lo podemos ver, pero yo siempre digo, primero en frío, primero regular el sistema nervioso y después ya podemos pensar con más calma. O sea, que eso de irnos corriendo a mirar resultados, a ver, a revisar los apuntes, a ver si he contestado bien esa duda que tenía y tal, quizás no es lo más recomendable, ¿no? Aunque no lo podemos evitar muchas veces. Sí, 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 correcto. O sea, yo diría aquí nuevamente, como lo mencionaba antes, no es de ser estrictos ni de pensar tampoco que esto también lo tengo que hacer perfecto. O sea, si realmente tú sientes que en ese momento no lo puedes evitar, pues ya está, no lo puedes evitar. O sea, si a ti realmente para dormir necesitas ver esa pregunta que te dejó dudando si la hiciste bien o no y necesitas irte al libro un momento para verificar, está bien, hazlo, pero tratemos de que no se nos consuma otra vez todo ese espacio en eso. O sea, si podemos hacer como algún chequeo rápido o tratar de ponernos pequeños límites, como que, ok, mira, si esta pregunta justamente me está como que ahí dando mucho, ok, voy a revisarla rápido, pero las demás las dejo para más tarde. O el Sí. resto de todo ese análisis lo dejo para más tarde. Ahorita voy a ver esto rápido ya porque de verdad me está estresando un poco más, pero ya después de eso me dedico a descansar. Es un poco tratar de ser flexibles, pero mantener los principios. Sí, sí, es que muchas veces dejamos de disfrutar también de lo que ocurre, ¿no? Superar una prueba de este tipo, sea cual sea el resultado, al final ha sido un reto al que nos hemos enfrentado, un tiempo de vida que hemos dedicado, esfuerzo, ilusión, y todo eso ya vale para algo por sí mismo, ¿no? Toda esa experiencia ya es algo que hemos conseguido, que hemos logrado y que vamos a atesorar como una experiencia valiosísima para la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Y aquí ya entramos, como mencionas, un poco en un tema del cómo vemos estas experiencias. Y eso es una cuestión que también influye, porque imagínate, si yo entro a un examen o después de un examen o una entrevista, estoy pensando que bueno, que este resultado me define, que yo no lo hice bien, no sirvo, entonces como que si no lo hice bien o si no tuve la nota que era, o si no me dieron el trabajo, entonces quiere decir que no, ya no Mm, sirvo, soy un desastre, y me empiezo a decir esas cosas y me doy ese discurso que es completamente dañino para mí misma, porque imagínate que yo le esté diciendo eso a alguien más, o sea, no, tú no se lo dirías quizás a tu amigo, no se lo dirías a alguien más porque sabes lo mucho que duele, algo así. Entonces, ¿por qué nos lo decimos a nosotros mismos? Entonces, imagínate que yo estoy con esos pensamientos, lógicamente que muy difícil, de manera muy difícil yo voy a poder recuperar algún aprendizaje o siquiera la más mínima lección positiva de esa experiencia. Y no se trata de que ay, todo tenemos que verlo de arcoíris y todo tenemos que verlo positivo y así me haya quedado en el examen, yo tengo que estar feliz porque no, no se trata tampoco de una actitud positiva de manera ciega, pero sí un poco tampoco irnos al otro extremo, no mm. pensar que un error o un examen que no aprobé me define como persona o define mi futuro o mis oportunidades o lo que yo pueda lograr más adelante. Quitarle un poco ese peso también nos va a liberar bastante, bastante, bastante de esa tensión y de esa ansiedad que podemos sentir en ese momento. Mm. Bueno, decíamos al principio de esta conversación, lo hemos repetido, que es nuestra experiencia que estamos compartiendo hoy y seguro que es la de todo el mundo que nos escucha,
Pues esto es muy habitual, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a situaciones de este tipo, en un contexto o en otro. Y bueno, para poner de manifiesto diferentes situaciones, le hemos pedido a algunos miembros del equipo de Inspiranza que nos cuenten sus experiencias. Vanessa, yo tengo aquí algunos mensajes que nos han mandado algunas compañeras. Te los voy a leer para que analicemos esa situación, ¿no? Cómo se afrontan las situaciones pues en exámenes, básicamente, ¿no? Que suelen ser estas pruebas tan difíciles. Claro, perfecto, buenísimo. Venga, vamos con la primera. Nos cuenta nuestra compañera Steffi, que estaba preparándose, bueno, lo leo como ella lo muestra, ¿vale? Como ella lo expresa. Ok. Estaba preparándome para mis exámenes de final de semestre en la universidad. Steffi estudiaba en la universidad en ese momento. Había una materia en específico que me preocupaba demasiado, especialmente porque la profesora era conocida por tener los exámenes más largos y más difíciles. Me estuve preparando tanto que ya podía decir que vivía literalmente en la biblioteca. Cuando finalmente estaba en el examen, me enfoqué tanto en la primera parte que perdí la noción del tiempo. Quería que todo estuviera lo más detallado posible, pero eso jugó en mi contra. La profesora dijo que ya solo faltaban 5 minutos y yo apenas llevaba la mitad del examen. Al final me tocó completar todo rápido y no lo hice muy bien, así que aprendí que para la próxima necesitaba calcular mejor mis tiempos porque estudié tanto y ni lo pude completar bien en el examen. Bueno, creo que esto también nos suena a más de uno y más de una. Sí, sí, bueno, yo también tuve en algún momento una experiencia similar con un examen, solo que yo no lo, ajá, sí, yo tampoco lo pude completar, de hecho. Y fue algo similar, como que o sea, de hecho, no sé si es que tuvimos la misma profesora, porque era algo así, tal cual, de que tenía fama de ser lo más difícil y hacerlo más largo, y bueno, ya como que uno se predispone, te predispones, entonces, Es que siempre existen esos casi mitos, ¿no? ujú, Hay determinados roles de situaciones que parecen casi cuestiones mitológicas, ¿no? Pues eso, el profesor o la profesora que es la que tiene la fama de tal, o la asignatura que se supone que es la más compleja, tal, ¿no? sí. Siempre se repite. Sí, sí, pareciera que se repite casi que en cada contexto, independientemente, porque fíjate que, claro, acá también siempre había una materia o un profesor y en cada semestre, no sé de dónde salían, pero siempre salía en cada semestre un profesor o una profesora que tenía esa fama y una asignatura que supuestamente era lo peor. Y ya después de algunos semestres te das cuenta de que, bueno, podrá ser lo peor o no, pero puedes hacerlo, o sea, al final sí lo logras. Y Mm, bueno, acá un poco volviendo a la experiencia que sí. cuenta Steffi, claro, ¿qué pasa en ese momento? Que nos hiperenfocamos y esto es parte de esa misma ansiedad y quizás por las ideas que ella ya tenía y había escuchado de que no, esa profesora es súper difícil, súper exigente, me enfoco tanto en querer hacer cada parte muy bien y muy perfecta que bueno, me pierdo en los detalles, como decimos a veces, me perdí Mm, en los detalles. Entonces, ¿qué nos ayuda muchísimo allí? Más allá también del tema de calcular los tiempos, como bien menciona Steffi, que luego lo pudo aprender de esa experiencia, que es muy importante, poder aplicar previamente la simulación, que es un poco lo que compartíamos anteriormente. O sea, si de pronto yo estoy preocupada porque me vaya a tardar mucho, o es algo que podría ser un riesgo al momento del examen, prepararme con tiempos, con cronómetros, y simular como que estoy en el examen, y ya yo sé que al momento de que llegue la situación, apenas me entregan la hoja, yo ya empiezo a ver cuántas preguntas son y a calcular más o menos qué tiempo le voy a dedicar a cada una. Y otra cosa que yo también hago, y me imagino que muchos lo hacen también, es yo empiezo por lo más sencillo, lo que puedo sacar más rápido y lo que no sé, como más así fresco, eso es lo que trato de sacar más rápido como para salir de eso y adelantar, y ya luego me puedo quedar un poquito más en las que me requieren pensar. sí, así es. Si ves que te vas a atascar, ¿no? En alguna pregunta o que te va a suponer, y además ese atasco, ese pensar te va a poner más nerviosa, bueno, pues avanzo, ¿no? Y te vas quedando con esa sensación de que vas avanzando, aunque sea la parte más fácil, y luego ya afrontarás ese momento, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, un poco esas estrategias que vamos aprendiendo, pero creo que a todos nos ha llegado alguna situación así y luego, y luego aprendemos con esa experiencia. Sí, así es. Bueno, pues te cuento otra historia, ¿vale? Que nos deja por aquí nuestra compañera Ana Belén. Nos dice, a ver, en cuanto a experiencia en exámenes, tengo unas cuantas, pero la más significativa, que creo que es la pesadilla de todo aspirante universitario, fue la vez en la que de los nervios que tenía, suspendí mis pruebas de acceso a la universidad. Nunca fui una estudiante sobresaliente, pero sí una persona muy aplicada y solía sacar todos los exámenes relativamente bien. Eso hasta que los nervios y la inseguridad pudieron conmigo en el peor momento. Estaba viviendo un mal sueño, después de todo lo que me había esforzado. La conclusión de todo esto y el motivo por el que comparto uno de mis momentos difíciles es porque sobreviví. Incluso cuando fallé, me perdoné y lo volví a intentar. Esta segunda vez con victoria. Y quiero animar a todos a hacer lo mismo con sus momentos bajos. Muchas gracias por ese mensaje también, Ana Belén, que seguramente nos estará escuchando. Pero qué importante eso también, ¿no? Cómo afrontar que no sea tu capacidad de estudio, sino los nervios, la inseguridad, pues no sé, todo lo que ocurre dentro de ti en ese momento, de lo que depende el resultado final, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí rescato muchísimo la resiliencia que tuvo ella y la capacidad de poder afrontar esa situación. Y también quiero destacar otro detalle, que fíjense que volvemos un poco al concepto de ansiedad o a lo que pasa cuando tenemos ansiedad, empezamos a ver todo lo peor que puede pasar y empezamos Mm, a imaginar nuestros más grandes miedos y todo lo mal que puede salir cualquier situación. Eso es, en pocas palabras, lo que pasa un poco cuando tenemos ansiedad a nivel de pensamiento. Empezamos a ver todas las amenazas a futuro. Y fíjense que en este caso, de hecho, mm. se cumplió lo que ella temía. O sea, como ella dice, la pesadilla de todo estudiante universitario, me parece que fue que dijo, y es Sí. lo que todos tememos cuando nos enfrentamos a un examen, a una entrevista, etcétera. Qué es lo que más tememos en ese momento? Suspender o reprobar o que no salga como nosotros queremos. Entonces, pero fijémonos en algo mucho más valioso, a pesar de que pasó, porque al final eso fue lo que pasó, ella tuvo esa resiliencia y tuvo esos mecanismos para poder afrontarlo, se perdonó, aplicó esas estrategias un poco de autocompasión y volvió a dar el examen en una nueva oportunidad y salió bien. O sea, ¿a qué voy con esto? La vida no se acabó porque Mm, suspendió ese examen. No se terminaron las oportunidades, no se terminó el mundo, no fue el fin del mundo. Fue un sí. momento que seguramente a ella le costó, sí, seguramente se sintió mal en primera instancia, seguramente pues tuvo todas esas experiencias emocionales, pero a la larga pues se perdonó, pudo afrontarlo, pudo volverlo a intentar, que qué bonito eso, ¿no? Esa resiliencia de volverlo a intentar pese a que no pude en la primera oportunidad. Entonces, quiero un poco rescatar esto porque a veces esos miedos que tenemos cuando tenemos ansiedad y esos escenarios terribles que pensamos, sí, no se trata tampoco de decir todo va a estar bien siempre, porque efectivamente en algún momento puede que esos escenarios se cumplan. O sea, la vida es así, como ya hemos comentado en muchas Sí. ocasiones, no podemos librarnos de todo sufrimiento siempre. Pero eso no quiere decir que nos quedamos en ese sufrimiento. Y eso es lo que yo rescato mucho de este testimonio y me parece muy, muy valioso. Sí, es verdad que es un momento al que se llega con mucha tensión, ¿no? No es solo un examen, sino un examen para el que llevas meses y meses preparándote, ¿no? Igual que cuando, bueno, Ujú. pues, oposiciones o este tipo de pruebas de acceso, ¿no? A empleo o a la universidad, que bueno, que sientes que te juega no solo un examen más, ¿no? Te juega muchísimo más y ahí, pues eso, gestionar los nervios cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta todas estas cosas de las que estamos hablando hoy. Por supuesto, por supuesto. Y un poco, seguramente ella de esa primera experiencia aprendió muchísimas cosas de cómo gestionó su propia tensión, su propio Mm, malestar en ese momento.
y lo aplicó también en la segunda oportunidad, y eso también seguramente influyó en el poder prepararse mejor, en el poder afrontar mejor el momento que le dieron el examen, ya no te bloqueas y un poco también como que te liberas porque dices, bueno, ya pasé por esto, no se acabó el mundo, puedo hacerlo. Sí, así es. Bueno, pues vamos ahora con la historia que nos cuenta Gemma, que también tiene que ver con las pruebas de acceso a la universidad. Es un momento que yo creo que nos marca pues casi para toda la vida. Y nos cuenta, bueno, pues 2 detalles, 2 experiencias que tuvo durante sus exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. El primer día, nos dice Gemma, fui sin dormir por los nervios. Ya hemos hablado de lo del sueño también aquí hoy. Sí, siempre pasa. Justo tenía 3 exámenes ese día, 2 por la mañana y 1 por la tarde. El de la tarde era uno de los más temidos, matemáticas, que siempre me ha costado mucho. Yo me presentaba a las matemáticas de ciencias sociales y antes de mi turno salieron los alumnos que se examinaban de las matemáticas de ciencias puras. La mayoría llorando porque el examen fue extremadamente difícil. Esto también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces no solo tus nervios, sino cómo el contexto, el ambiente, ¿no? También influye en ese estado de ánimo. Cuando ves que todo el mundo, bueno, pues sale hecho polvo, ¿no? Afecta también, ¿no? Claro, claro. Nos dice Gemma, entonces yo entraba ya muy asustada, efectivamente. Recuerdo que comencé a leer el examen y mi mente no era capaz de pensar, ni por los nervios, ni por el sueño que tenía. Dice, esto fue en 2019 y aún me visualizo perfectamente delante de ese examen entrando en pánico. Hice todo lo que pude, pero salí convencida de que lo había suspendido y aún quedaban 2 días de exámenes más. Pero finalmente aprobé con un 6 y cuando revisamos el examen me di cuenta de que realmente no era tan difícil y que quizás sin esos factores externos todos hubiéramos sacado mejor nota. Pero ir bien preparado te ayuda a tener ese margen. Luego, el examen de castellano, lengua y literatura era extremadamente largo. Nunca me daba tiempo a terminarlo en clase con mi profesor, lo que hacía que me bajara la nota. Y él siempre nos decía que sabía de sus alumnos anteriores, es algo que tiene este examen, aquí nunca os da tiempo y luego allí siempre lo termináis. ¿Y qué razón tuvo? Me dio tiempo hasta de revisarlo completo y fue mi mejor nota, algo que ni me hubiera imaginado. En general, los exámenes que pensaba que me iban a salir peor fueron mejores y viceversa. Nos dice Gemma, como moraleja de su experiencia, casi nunca pasa lo que pensamos, pero esto no significa que sea porque vaya a pasar algo malo. Esas pruebas salieron todo al revés de lo que yo pensaba, pero igualmente, bueno, pues al final aprobé y me llegó bien la nota para entrar en el grado universitario que quería. Qué bien, qué bien. Y bueno, qué bueno que al final el resultado se dio de esa manera, pero más allá del resultado, yo creo que ella se quedó mucho con las lecciones de esa experiencia, por lo que veo. Y es que allí hay algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, esto, y se relaciona un poco también con el primer mensaje, el de Steffi, de cómo te influye esta información previa que tienes antes de entrar a una evaluación o una entrevista. Y sobre todo si te están diciendo como que no, es que el examen estuvo horrible, o ves en el caso de Gemma que vio a esos chicos saliendo así todos traumatizados. O sea, yo recomiendo muchísimo, si esa información que te van a dar no te aporta como tal para el examen, o sea, no es que está viniendo un compañero a decirte como que, oye, mira, repasemos este tema de acá o cuestiones así, o sea, ya eso es información útil, pero si es simplemente, ay, no, es que está horrible, ay, no, es que es lo peor ese examen, o sea, eso realmente pensemos en qué nos va a aportar esa información, porque muchas veces, como bien dice Gemma, o sea, llegas y entras predispuesto y luego cuando estás tranquilo revisas y te das cuenta de que realmente no era tan terrible, pero tú llegas y entras asustado porque ves a las personas así. Entonces, yo cuando entraba a los exámenes me acuerdo que yo veía a la gente a última hora en la puerta repasando y como que tratando de hacer milagros y estresados y diciendo que no, que sí, me voy a quedar, tú te vas a quedar, sí, sí, yo me voy a quedar también. O sea, y yo decía, no, me voy a, me voy a otro piso, me alejaba, o sea, me iba al fondo del pasillo y ahí como que trataba
de estar en mis cosas los minutos previos a entrar, porque sí te pone muy nervioso, y eso puede ser a veces la causa que posteriormente cuando entras al examen genera que te bloquees, sin ni siquiera haber leído la hoja, por último, Sí. o sea, y es porque empiezas a captar eso, es lo que llamamos ese contagio emocional. Entonces, un poco tratar de priorizar la información a la cual nos exponemos previo a los exámenes es muy importante. Y ahí lo otro que destaco es que fijémonos que a pesar de todo, ella logró manejar ese nivel de ansiedad, mantenerlo en un punto moderado, y que seguramente por esa capacidad logró, pese a que estaba tensa, terminar esos exámenes de forma exitosa y pues mantenerse un poco en ese estado de alerta, sí, pero no permitir que ocurra ese bloqueo del cual comenzábamos al principio. Porque fijémonos en un detalle, quizás los exámenes donde Gemma estaba más confiada, más tranquila, fueron precisamente esos donde no tuvo de pronto esos resultados tan esperados o lo que ella pensaba que iba a suceder. Y estos exámenes donde ella sí les tenía como más recelo, más respeto ahí, que de pronto dijo, no, es que estos van a ser un poco más complicados o qué sé yo, esta materia no es la que mejor se me da, entonces me preparo más, fue en los cuales mejor se pudo desempeñar. Entonces, es lo que decía al principio, ese cierto grado de tensión, de percepción de riesgo, es útil también si lo sabemos utilizar a nuestro favor, porque es importante que podamos percibir ese riesgo para prepararnos mejor y hacerle frente. Entonces, tampoco sirve un poco la moraleja ahí añadiendo, es que tampoco es la idea de estar 100% siempre confiados, porque eso también nos puede llevar a no tener esos Sí. resultados. Sí, al final también cuando te confías demasiado, bueno, pues no te preparas para esos posibles imprevistos, para situaciones que no te esperes y que te puedan venir, pues eso, pues sobrevenidas, ¿no? De algún modo, o tener recursos para decir, bueno, pues si lo típico de solo me preparo la mitad de los temas, ¿no? Y si tengo la suerte de que cae eso, pues genial, pero ¿cómo me preparo, ¿no? ¿Qué recursos tengo por si no ocurre eso, ¿no? ¿Cómo afronto esa situación? Entonces, bueno, ahí hay que equilibrar un poco todo. Así es, así es. Sí, en definitiva es mucho equilibrio y en la medida de lo posible poder sacar provecho a estas emociones, a estas experiencias que son parte de nuestra naturaleza y sacarlo de que si existen es por algo, entonces tratar de verlo en el sentido de cómo me puede ayudar y quedarnos un poco con eso. Mm. Bueno, Vanessa, pues si te parece, vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando hoy a que nos dejen también en comentarios sus experiencias con exámenes, pruebas, entrevistas o estos momentos en los que sientes que te juegas la vida, ¿no? Y que tienes que poner en valor todo lo que has estudiado, todo lo que has aprendido, todo lo que sabes. Porque bueno, de todas esas experiencias de todos, al final pues vamos aprendiendo, recordando y afianzando todas estas moralejas que son aprendizajes de vida muy importantes. Así es, sí, por supuesto. Y si tienen también alguna anécdota en la cual ustedes hayan hecho algo, empleado alguna estrategia por allí que les funcionó puntualmente, también es bienvenido. O sea, creo que así también podemos todos tener el contexto de diferentes experiencias. Y bueno, también como hemos conversado en otros episodios, Rosa, me parece importante destacar que la ansiedad también es algo que debemos tomar en serio y que en la medida de lo posible también, si nos sentimos que pues, nos está afectando mucho más allá, pues tener la ayuda profesional y tener la guía adecuada. O sea, al final estas son estrategias que podemos emplear de manera general, pero como siempre digo, cada caso es muy personal, es muy específico, todos tenemos nuestra historia, entonces nunca está de más poder tener ese acompañamiento de ser posible. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos en este episodio. Así es, muchas gracias Rosa, igual por invitarme. Y a todos quienes nos escuchan, les deseo mucho, mucho éxito en sus exámenes y en sus entrevistas y en cualquier prueba que tengan que dar. Y sobre todo muchos aprendizajes que puedan llevarse de esas experiencias que son muy bonitas porque también son parte de la vida.
Así es, así es. Así que si nos has escuchado en esta conversación y tienes próximamente que presentarte a los exámenes, pues eso, te trasladamos toda nuestra mejor energía posible y bueno, como siempre puedes Bien, encontrar más información y contenido inspirador tanto en este canal como en las redes sociales de Inspiranza. Nos vemos en la próxima vuelta. Hasta nos luego. vemos.